Los jueves, en Ampliación de Noticias, se presenta una secuencia que yo escucho cada vez que la ponen al aire. Se llama Verdadero o Falso. De hecho, una vez que estuve ahí reemplazando a Patricia, tuve la oportunidad de presentar la secuencia y ahora yo dije, quiero tener a Diego para que me explique, a Diego Salazar de Ojo Público. Gracias, Diego, por estar aquí. Un placer. Para que nos cuente un poco la trastienda y además podamos escuchar las declaraciones que ellos contrastan. Porque, a ver, son 3 declaraciones que presentan semanalmente en Ampliación y ¿qué es lo que hacen exactamente? Porque uno ahora, pues, con redes sociales, con todas las cosas que hay, uno escucha tantas, no sé si, por eso, justamente, verdades, falsedades. ¿Cuál es el trabajo de contraste que ustedes Lo practican? primero es seleccionar las declaraciones. Como bien dices, hoy en día estamos inundados en un mar de información en la que tenemos distintos comentarios en redes sociales, en programas de televisión, etcétera. Pero no es tan sencillo encontrar las declaraciones precisas porque no todo es verificable. O sea, hay cosas que son meras opiniones, que parecen que están fundamentadas en hechos, pero no necesariamente. Y lo que nosotros queremos es verificar declaraciones que estén basadas en hechos o en documentos o en cosas que sean verificables. Una opinión no es verificable, ¿no? Es la opinión de esa persona, por mucho que pueda parecernos correcta o incorrecta. Pero en este caso, por ejemplo, la declaración de Erasmo Reina, ¿no? Por ejemplo. El abogado del expresidente Alan García. Esa ha sido particularmente compleja y se los explicaba a Patricia y a Fernando en la mañana porque, bueno, el domingo, para poner en autos a la gente, aquellos que no lo recuerden, el domingo por la tarde, a las pocas horas de que Relaciones Exteriores comunicara a la opinión pública que el expresidente Alan García había solicitado asilo en la Embajada de Uruguay, empezó a circular primero en redes sociales y luego replicada por los medios de comunicación, porque creo que casi todos los diarios y páginas web lo dieron, y de hecho se escribió mucho al respecto, se comentó en noticieros y demás, una carta que supuestamente el expresidente García dirigía al presidente Tabaré Vázquez, al presidente de la República Oriental del Uruguay. Al día siguiente, más de 24 horas después, el abogado Erasmo Reina, que es el representante de Alan García, dice en una entrevista en un programa de televisión que esa carta es falsa, que esa carta no la ha escrito Alan García. Entonces, claro, digamos que era una perita en dulce para este ejercicio de verificación. A ver, pero esta secuencia tiene pues toda una linda gráfica, ¿no? A ver, Mayra, soltemos lo primero que tengamos ahí. A ver. No es una carta de Alan García. Se lo puedo confirmar. ¿Estás seguro de que no es una carta de Alan García? Exactamente. ¿Se lo ha preguntado? Se lo he preguntado. Ahí está, esa es la declaración de Erasmo Reina. Entonces, aquí hay un matiz importante. Nosotros no estamos verificando la carta, estamos verificando la declaración del abogado. Entonces, ese es el... porque ahí tenemos el problema a la hora de este proceso, en este caso concreto, porque si rápidamente empezamos a buscar a todas las personas que deberían tener conocimiento de esa carta, empezando por quien se supone que la escribió y quien se supone que la recibió. Nos comunicamos con la Secretaría de Presidencia del gobierno uruguayo, nos comunicamos con Relaciones Exteriores de Uruguay. En ambos casos nos dijeron que ellos no podían comentar. Allá. Nos dijeron que no te dijeron, no me dijeron ni sí ni no. Me dijeron que ellos no podían comentar nada al respecto y que todo lo que tenía que ver con este asunto del asilo del presidente se estaba comunicando por los canales oficiales y en este momento no tenían nada que decir. Ok, una puerta cerrada. O sea, ustedes no pueden decir si es verdadero o falso con una sola afirmación. Es que además incurriríamos en una tautología, en este caso concreto, porque, digamos, yo diría la afirmación del abogado Reina es verdadera porque él dice que es verdadera. ¿Me explico? Pero nadie más, hablamos con otros miembros del Partido Aprista que son voceros habituales, nadie quiso responder. El señor Velázquez Esquén, que fue el único que nos quiso responder, nos dijo, yo me enteré de la carta por las redes sociales. Entonces, a ver, ustedes dan un veredicto. En este caso, usamos una categoría que no es, digamos que no es la ideal, pero que lastimosamente es la que nos compete. ¿Cuál es? Que es la afirmación del abogado es no verificable, porque la única fuente sobre el tema es él. Es el mismo, porque el señor Alan García no se ha manifestado, nadie de su entorno se ha manifestado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿la carta es verdadera o es falsa? No tenemos cómo saberlo, porque la única persona que dice que es falsa es el señor Reina. Y no hay nadie más y no hay ningún otro elemento de juicio
que nos permita conocer Claro. más allá de eso. Y no podemos basar esa afirmación tan rotunda en un solo testimonio, que además es de una parte interesada. Claro. ¿no? Entonces, esta afirmación de la carta de Alan García famosa que ha estado Sí, que de hecho he visto que hoy siguen citando y siguen analizando. La siguen citando, y siguen la hablando como la analizando. carta de Alan García. Sí. Es no verificable, ¿no? No verificable, de acuerdo. Ahora, la siguiente declaración es la del expresidente uruguayo José María Sanguinetti. Julio María. Julio María Sanguinetti. Julio María Sanguinetti. A ver, vamos a, Si tienen el video. vamos a leer o oír, a ver. ¿Está obligado Martín Vizcarra a darle el salvoconducto? No, obligado no, pero tiene el derecho de, o sea que eso es lo que ha ocurrido siempre, ¿no? No está obligado a darle el salvoconducto si Uruguay le da el asilo. ¿Qué Aquí dices ahí? entramos al territorio pantanoso del derecho internacional. Conversando con un especialista, un abogado, especialista y profesor de Derecho Internacional, bromeábamos que el derecho internacional es muchas veces más político que derecho, ¿no? Y este es uno de esos casos. Sí. Primero que nada, la letra de la convención dice que el Estado territorial, en este caso el Perú, está obligado a dar el salvoconducto, si es que el Estado asilante otorga el asilo a la persona que lo solicita. Ya. Pero ahí entramos en el matiz. Si en efecto está obligado, pero el Perú, en este caso el Perú, podría aducir que Uruguay está concediendo el asilo obrando no de buena fe jurídica. ¿Por qué? Porque a la vez, así como dice que la Convención, así como dice que tienes que dar el salvoconducto, también dice que solo puede otorgársele asilo a personas que están perseguidas por delitos políticos, no por delitos comunes. Claro. ¿Ok? La Convención deja esto a discrecionalidad del Estado asilante, pero aquí hay otra norma que también entra a tallar, que es la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas, que es un documento firmado hace unos pocos años por todos los países miembros de las Naciones Unidas, tanto Perú como Uruguay son países miembros. ¿Qué dice ese documento que es relevante para este caso? Ese documento dice que los estados firmantes no pueden considerar los delitos de corrupción como delitos políticos. Ah, claro. Claro. Entonces, claro, Entonces, ¿es verdadero o falso? ¿Qué es? es engañoso. O sea, la afirmación, de nuevo, estamos verificando la afirmación del expresidente Sí. Sanguinetti. Él dice que no está obligado. En realidad, la letra dice que sí, pero el Estado peruano tendría una salida. Entonces, es engañosa la afirmación. Ni uno ni otro, engañoso. Ni una ni otra, sí. Ahora, la tercera afirmación tiene que ver con Vicente Ceballos, el ministro de Justicia, en el programa de Patricia del Río. Sí. A ver. El Perú puede tomarse el tiempo necesario, porque lamentablemente no hay plazos, ni siquiera para el otorgamiento del asilo, ni mucho menos para el otorgamiento del salvoconducto. Ajá. Este es Lamentablemente importante. no hay plazos, dice, mucho menos para el otorgamiento del salvoconducto. Este es bien ¿Qué has importante verificado? porque, claro, se está discutiendo si Uruguay da el asilo, ya pasamos del ¿tiene que darlo o no tiene que darlo Perú? En principio tendría que darlo, pero podría tener una salida. Dicho esto, y no lo comenté en la anterior, si Perú negara el salvoconducto, estaríamos ante un caso casi inédito. Solo ocurrió una vez en toda la historia. Con Haya de la Torre. No, ¿No? no. De hecho, no. La Convención de Caracas Se hace a se hace partir a del partir caso de ese Haya. caso. De Estamos acuerdo. hablando, la institución del asilo diplomático Tienes razón, tienes es razón. nueva, relativamente nueva, es de O sea, 1954. esa convención se hace por Haya de la Torre. Exacto, por el ese- caso Haya de por la ese Torre, caso. Odría. Y tiene una particularidad, solo existe en Latinoamérica. Solo los estados de la OEA reconocen el asilo diplomático. ¿Cuál es la particularidad frente a cualquier otra institución de asilo? Que la Convención reconoce al Estado asilante la discrecionalidad absoluta sobre la decisión. El otro Estado solo puede aceptarla. ¿Qué dice el ministro Ceballos? El ministro Ceballos dice que, bueno, podemos tomar nuestro tiempo, ¿no? No estamos obligados porque no hay un plazo. Eso no es cierto. ¿Y es verdadero o falso? Espérate. Ajá. De nuevo, como te decía antes, esto no va a ser así todas las semanas, espero, porque no todo trata sobre derecho internacional. ¿Qué ocurre? La letra de la Convención dice que el Estado territorial debe
entregar el salvoconducto inmediatamente. Eso no es un plazo exacto, pero tampoco es, como da a entender el ministro Ceballos, a quien llamamos, quisimos entender a qué se refería exactamente, no nos quiso responder lastimosamente. Pero claro, que sea inmediatamente quiere decir que no puede haber una dilación exagerada, que es lo que da a entender el ministro Ceballos, que no, nosotros podemos decidir hasta cuándo le damos esto. Entonces, de nuevo, lastimosamente, esto es engañoso. Engañoso. Así, ese es el bloque verdadero o falso. Todos los jueves en Ampliación de Noticias por RPP, y hemos tenido a Diego Salazar, periodista de Ojo Público. Escúchenlo todos los jueves en Ampliación de Noticias. Ha estado muy bueno, Diego. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Un placer. Y bueno, en el Perú nada está dicho, ya lo sabe. Nos vemos mañana a las 9 en punto de la noche. Pásela bonito. Chau, chau.